Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, y es la quinta semana de sesión de clase que estamos teniendo, ¿no? El día de hoy, con respecto también al curso de razonamiento verbal, ¿no? Entonces, esta clase está dirigida pues para alumnos de cuarto grado de educación secundaria. En este caso, o el tema del día de hoy, jóvenes, pues vamos a realizar eh, series verbales. ¿En qué consiste, profesor, las series verbales? ¿Cómo van a ser los tipos de ejercicios que vamos a ver en series verbales? ¿No? Más o menos ya ustedes, jóvenes, tienen que estar adaptándose, ¿no? A los tipos, a los ejercicios tipos exámenes de admisión, ¿no? Para que puedan ver más o menos cuáles son las referencias que estas tienen. Bueno, para iniciar en la clase del día de hoy, pues explicarles que el mundo no consiste, profesor, todo lo que nos rodea, en sí todo el mundo, pues es un conjunto, profesor, ¿no? Profesor, dentro de ese conjunto, pues el hombre empieza a relacionar, profesor, a diferenciar ciertas cosas con otras, gracias a, profesor, nombrarlo en un cierto conjunto. Por ejemplo, profesor, ¿no? Desde tiempos antiguos el hombre iba creando conjuntos, por ejemplo, mamíferos, ¿no? O vegetales, animales, hombres. Entonces, el hombre iba creando conjuntos para poder ordenarse, ¿no? Y de esa manera que esté ordenado, poder estudiar. Entonces, jóvenes, todos los conjuntos o todo el mundo que nos rodea va a tener algo en común, ¿no? Y todas las palabras, objetos, cosas, animales, ¿no? Van a compartir algo en común. Y si comparten algo en común, jóvenes, ¿no? Van a tener, pues, o van a compartir el mismo campo semántico. Por ejemplo, yo le puedo decir, profesor, felino, no, tigre, león, pantera, no, puma. En este caso, estos podrían ser un conjunto, profesor. ¿Y qué conjunto, profesor, vendrían a ser estos? Ordenadamente, pues los felinos. Entonces, profesor, todo lo que nos rodea va a estar inmerso en un conjunto, ¿no? Todo lo que nos rodea son conjuntos y parte de lógica, ¿no? En este mundo. Entonces, profesor, de hecho, grandes estudiosos como en este caso Aristóteles, ¿no? Empezó, pues, profesor, a crear lo que nosotros conocemos como los conjuntos, ¿no? Y poder, pues, estudiar y poder, profesor, ordenar las cosas que nos rodeen. Entonces, al igual, jóvenes, con esta pequeña introducción, solamente quiero mencionar, ¿no? Que todo en sí estamos rodeados. Y todo así guarda una serie de relaciones, jóvenes. Vamos a tener nosotros una serie. Entonces, profesor, cuando hablamos de una serie verbal va a ser una secuencia. Nosotros también vamos a tener una secuencia de vida, ¿no, profesor? Somos niños, púberes, adolescentes, joven, adulto, anciano. Entonces, profesor, ¿seguimos una secuencia o no? Entonces, pues, todo va a seguir una secuencia, de acuerdo al orden establecido, de acuerdo al conjunto en que nos encontremos. ¿Jóvenes? Entonces, toda palabra, al igual, ¿no? Que el mundo natural, también va a estar inmerso en un conjunto. Cada palabra que esté inmerso en un conjunto, pues estas comparten diversas cualidades, ¿no? Y también diversos campos semánticos. Se relacionan gracias también al campo semántico. Entonces, pues, jóvenes, en primer lugar tenemos que conocer el campo semántico. Hemos dicho que el campo semántico es, profesor, un conjunto de palabras que guardan relación en sí. Y cuando nosotros vamos a hacer series verbales, pues, jóvenes, tenemos que tener ese conjunto de palabras y tenemos que ver, pues, la relación en sí, la relación que guardan estas, ¿ya? Cuando digo serie, no estoy diciendo una secuencia, como ya les había dicho, ¿no? Como por ejemplo de nosotros ser niño, puber, adolescente, joven, y después de joven profesor, adulto, y después de adulto, pues anciano. Entonces, ese es seguir una secuencia. Al igual que esa secuencia, las palabras también van a seguir esa secuencia, pero de acuerdo a las características y cualidades que cada una de estas tiene. Entonces, jóvenes, sin más preámbulos, hay que ver pues en qué consiste, ¿no? Las series verbales. ¿Ya? Entonces, la sesión del día de hoy, sesión 5 para cuarto grado de educación secundaria, sería las series verbales. Muy bien, jóvenes, veamos pues en qué consiste en este caso las series verbales y qué objetivo vamos a tener para poder, profesor, en este caso desarrollar este tema que nos corresponde el día de hoy. Bueno, jóvenes, bueno, en primer lugar,
conocer series verbales es desarrollar la capacidad de relacionar la secuencia de términos, ¿no? Relacionar una secuencia de términos. Identificar la relación semántica. Cuando me refiero a una relación semántica, estoy refiriendo a una relación de significados y lógica. Jóvenes, toda secuencia tiene que tener sentido lógico, ¿ya? O toda relación, conjunto, o todo grupo que ustedes ordenen tiene que tener pues un sentido lógico, ¿ya? Entre los términos propuestos. Y también, jóvenes, obviamente es incrementar el basaje lexical mediante la resolución de los ejercicios que los estaré dejando en las actividades correspondientes. Entonces, eso pues son los objetivos que nosotros debemos lograr al realizar la sesión del día de hoy. Bueno, pues veamos qué es una serie verbal o qué son las series verbales, jóvenes, que son que es el tema, ¿no? Que nos compete el día de hoy. Etimológicamente, ¿no? Profesor, podemos decir que series verbales, ¿no? Proviene en este caso, el profesor, del latín, ¿no? Series, que significa pues un suceso o conjunto de cosas que suceden una tras otras y que están relacionadas entre sí. Profesor, series son sucesos, ¿ya? O conjunto de cosas que suceden una tras otra. De hecho, teniendo un sentido lógico, una relación lógica, que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, profesor, yo puedo decir eh, dormir, despertar, cepillarme, tomar desayuno, ir a clase. Entonces, profesor, ¿ese es un suceso? ¿Esta es una serie? Sí, sería una serie de hecho cotidiano o hecho cotidiano o vida cotidiana de un estudiante, ¿no? Entonces, profesor, es una serie, un suceso que debes seguir, ¿no? Día tras día, ¿no? Entonces, profesor, ¿algo rutinario? Sí, más o menos algo rutinario va a ser pues un suceso o una serie que va a seguir una tras otra. Y profesor, también viene en este caso del latín verbalis, ¿no? Que es un adjetivo, pues que se refiere a la palabra o sirve de ella. Es una memoria, en este caso verbal, o una expresión verbal, ¿no? Profesor, cuando nos referimos a verbal, esta hace o estipula solo una palabra y no por escrito, sino también puede ser, profesor, de manera oral, ¿no? No solamente, profesor, cuando nos referimos a verbal, nos referimos solamente a fuentes escritas, sino también a fuentes orales. ¿Ya, jóvenes? Entonces, pues, etimológicamente, serie verbales significa conjunto de palabras que se relacionan entre sí. Entonces, profesor, eh, series verbales van a ser, en este caso, conjunto de palabras, ¿no? Que suceden una tras otras, ¿no? Y que guardan una relación, ¿no? Que guardan una relación en sí. Entonces, profesor, etimológicamente, serie verbal significa conjunto de palabras que se relacionan entre sí. Y esas palabras van a tener un suceso, van a tener una secuencia, ¿ya? Y esa secuencia, de hecho, tiene que tener sentido lógico. ¿Jóvenes? Por eso, vuelvo a repetir, ¿qué vendría a ser una serie verbal etimológicamente? Pues vendría a ser conjunto de palabras que se relacionan entre sí. Entonces, profesor, en este caso definamos, pues, qué vendría a ser las series verbales correspondientes. A ver, jóvenes. Las series verbales, ¿no? Como tenemos la definición acá, dicen, a ver, estos tipos de ejercicios consisten en continuar, dice, continuar la secuencia de las palabras relacionadas por algunas características similares o igual. Entonces, profesor, la base de este ejercicio es, profesor, continuar una secuencia. ¿De qué? De palabras, profesor, que estas tienen que tener una relación, ¿no? Puede ser semánticamente, de significados, o también tienen que tener características iguales o similares. Tienen que tener algo en común para que ésta pueda seguir una secuencia, de hecho, una secuencia lógica, ¿ya? La base para la solución de estos ejercicios es delimitar el campo semántico. O sea, profesor, es poner en este caso un cierto límite a los campos semánticos, o sea, a un significado. Cuando nos referimos al campo semántico, estamos refiriendo a un grupo de palabras que tienen semas comunes. En este campo, en este sentido, profesor, esta resolución de ejercicios es pues dar un límite, ¿no? A esos significados
de palabras, ¿no? Entonces, profesor, podemos decir pues que también que las series verbales, en este caso, son ejercicios de series verbales, son un conjunto de palabras que guardan relaciones entre sí, ya que estas están comprendidas, jóvenes, en un mismo campo semántico. Ahora, jóvenes, es muy importante trabajar relacionando términos de manera independiente, a través de sucesión lógica. Por eso también dice cursos de razonamiento verbal. Tenemos que pensar, tenemos que razonar con una secuencia lógica para poder ver cuáles siguen un razonamiento similar a la de analogía, ¿no? Por ejemplo, profesor, yo puedo tener jóvenes, a ver, pensamiento, narciso, tulipán. Ah, profesor, pensamiento, narciso y tulipán. Primero tengo que ver qué campo semántico tienen estas, ¿no? Las palabras de la serie anterior son pertenecientes a un mismo campo semántico. Pero ¿a qué campo semántico pertenecen el pensamiento, el narciso y el tulipán, profesor? En este sentido, jóvenes, sigue el campo semántico de flores. Entonces, ¿qué series verbales pueden seguir a pensamiento, narciso y tulipán? Por ejemplo, puedo poner rosa, clavel, margarita o también girasol, que también son flores. En este caso, profesor, estoy siguiendo una secuencia, en este caso, una serie verbal, ¿no? Entonces, si sigo una secuencia, tiene que seguir esa secuencia con ese mismo sentido lógico. No voy a poner, pues, pensamiento, narciso, tulipán, rosa, clavel, naranja, porque naranja ya no está dentro de ese campo semántico o no tiene relación lógica con esa secuencia o esa serie que nosotros estamos brindando. Porque los demás profesores comparten el campo semántico, tienen algo similar que son flores, y pues naranja vendría a ser en este caso un fruto. Entonces, por sentido lógico, no tendría nada que ver, profesor, en estas series lógicas. Entonces, jóvenes, en eso pues consiste, ¿no? Las series verbales. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Por ejemplo, yo tengo acá, profesor, mi llama, ¿no? Profesor, mi alpaca y mi guanaco. ¿Qué tienen en común todos estos, profesor? Pues tienen en común que son jóvenes auquénidos. Ahí está, profesor. Todos ellos son auquénidos que viven en el Ande y, ¿no? y que producen lana textil, en este caso. Llama, guanaco, alpaca. Profesor, ¿comparten el mismo campo semántico? Sí, comparten el mismo campo semántico. Tienen muchas cosas en común. Número uno, auquénidos. Dos, camélidos. Tres, viven en las alturas. Cuatro, su lana sirve pues para las industrias textiles. Ahí está. Comparten, profesor, campos semánticos comunes. Y si comparten campos semánticos comunes, estas siguen una secuencia. Profesor, llama, vicuña, en este caso tengo guanaco, una secuencia podría ser en este caso, no, diré llama, guanaco, alpaca, en este caso jóvenes vendría a ser pues su secuencia lógica vicuña, por secuencia lógica o por su campo semántico, porque vicuña también comparte esos mismos rasgos, ¿no? Que yo les estoy mencionando, tanto de la llama, tanto el guanaco, tanto en alpaca y tanto en la vicuña. Pues a esos jóvenes nos referimos, ¿no? Cuando hablamos pues de series verbales, ¿ya? Por ejemplo, profesor, yo también puedo decir series verbales, a ver, fútbol, vóley, básquet. ¿Qué cosas en común tienen, profesor? Son, profesor, deportes. ¿Y yo puedo seguir una secuencia con eso? Claro, puedo decir en este caso, profesor, natación, atletismo, que también en este caso no vendría a ser deportes y tiene la misma relación. Entonces a eso vamos a llamar, jóvenes, series verbales, ¿ya? Entonces espero pues que esta parte haya quedado más o menos bien clara y bien específica. ¿Qué son series verbales? Etimológicamente viene de latín, series que son sucesos y verbales que es planta, palabra, ¿no? Que son conjuntos de cosas que siguen una tras otras y que están relacionadas con sentidos en el mismo campo semántico o con sentido lógico. Entonces, profesor, en estos tipos de ejercicios vamos a buscar qué sentido lógico va a seguir cierta secuencia de palabras o qué palabras van a estar inmersos en el mismo campo semántico. En eso pues consiste en todo caso las series verbales. Por ejemplo, profesor,
para que ustedes puedan entender mejor. Tenemos consentimiento, asentimiento, beneplácito, equiescencia. Profesor, cuando hablamos de consentimiento, asentimiento, beneplácito, equiescencia, nos estamos refiriendo, pues, jóvenes, a la relación que existe, los términos, bueno, pues, todos estos tienen un campo semántico que vendría a ser un acuerdo, ¿no? Consentimiento, asentimiento, beneplácito, equiescencia es una diplomacia, es un acuerdo, es llegar en común a algo, ¿no? Entonces, profesor, ¿tienen el mismo campo semántico? Sí. Entonces, ¿cuál sería su secuencia que ésta debe seguir? Si el campo semántico que estas comparten es que son acuerdos, entonces, profesor, ¿no? Su tema principal va a ser la palabra acuerdo y el término que seguirá en esta secuencia pues puede ser acuerdo, convenio, concierto, diplomacia en este caso, ¿no? Entonces, profesor, a eso también nos referimos, ¿no? Con series verbales. Tenemos que seguir una secuencia. ¿Jóvenes? Otra cosita más, acá tenemos otro ejemplo más. A ver, profesor, tenemos observación, especulación, experimentación y comparación. Ahora, profesor, ¿esto qué campo semántico compartirá? Observación, especulación, experimentación y comparación. No es como el otro profesor que son no, sinónimos. Consentimiento, asentimiento, beneplácito, equiescencia, que son sinónimos y de hecho sus series secuenciales van a ser también sus sinónimos correspondientes. Sin embargo, acá no tenemos sinónimos. Observación, especulación, experimentación, comparación. En esta relación, jóvenes, pues son medios que posibilitan a la obtención del conocimiento humano. Parte, ¿no? De una ciencia, jóvenes, es tener pues observación, especulación, experimentación y comparación. Todo estudio científico tiene que tener estas cualidades, ¿no? Para poder obtener un conocimiento humano. En este caso, el tema primordial será pues conocimiento, ¿no? Y profesor, ¿qué términos va a seguir a esta serie? Observación, especulación, experimentación y en este caso comparación. Como estamos hablando, ¿no? De un caso de pasos experimentales para hacer un artículo científico, en este caso, o para obtener un conocimiento humano, nuestro tema primordial va a ser pues conocimiento. ¿Y cuál va a ser la secuencia, profesor? Puede ser análisis, ¿no? Después de comparación, profesor, yo voy a hacer mi análisis, ¿no? Del estudio que he realizado. Luego voy a hacer mi síntesis. Voy a comparar, ¿no? Si está bien, profesor, o no. Voy a sacar mi conclusión de mi experimentación, porque esto es parte de un experimento. ¿Ya? Y al final, profesor, también puede ser conclusión. Entonces, profesor, va a seguir esa secuencia lógica. No todas las series verbales, jóvenes, van a guiarse pues por el campo semántico. Tengan en claro eso. También tienen que guiarse por un sentido lógico semántico o un sentido lógico, nada más. Entonces ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? ¿Qué secuencia va a tener ciertas palabras y ver qué en común o qué cosas comparten, ¿no? Ese conjunto de palabras para poder resolver adecuadamente. ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces, también, profesor, en esas series verbales vamos a tener la clasificación. Se van a clasificar por dos tipos. Por la clasificación en nivel semántico, cuando hablo del nivel semántico, estoy hablando pues de un nivel del significado, ¿ya? Y un nivel lógico. Entonces veamos por un nivel, en este caso, de semántica, ¿no? De significado. Tenemos, por ejemplo, profesor, la sinonimia, que es la relación de semejanza que existe en la serie. Profesor, me van a dar una alternativa y la serie pues va a seguir todos sus sinónimos. Entonces, profesor, si me dan ¿no? Una palabra de sinonimia y todas sus pues, alternativas están más o menos refiriéndose a un sinónimo, a un significado, profesor, semejante o igual, entonces, profesor, su secuencia también tiene que ser, ¿no? Una palabra semejante o similar en significado. Por ejemplo, profesor, tengo afligido, acongojado, angustiado. Profesor, entonces la serie verbal que debe seguir a estas palabras es, pues, ¿no? Las más, en este caso, la palabra melancólico. ¿De jóvenes? Afligido, acongojado, angustiado, melancólico.
triste, también podemos decir, ¿no? Entonces, profesor, ahí está, ¿no? Afligido, acongojado, angustiado, melancólico. Entonces, profesor, ¿no? Esta sería pues una secuencia, en este caso, de sinonimia, que parte de la relación, en este caso, de clasificación semántica. ¿Ya? Entonces, profesor, vamos a encontrar así series verbales, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta, profesor, si estas siguen la secuencia, pues, de sinónimos. Por ejemplo, profesor, también puede ser la palabra tétrico, puede seguir, ¿no? Tétrico también es estar melancólico, triste. Lúgubre, también, profesor, más o menos tiene el mismo significado. O también puede ser, profesor, sombrío, ¿no? Que vendría a ser, pues, también un sinónimo de la palabra afligido. Pues una palabra todo lo contrario a ellos, pues sería alegre, ¿no? Entonces, profesor, jubiloso. Entonces, alegre y jubiloso no estaría siguiendo esa secuencia, porque estaría entrando, pues, como antónimo. En cambio, afligido, acongojado, angustiado, melancólico, tétrico, lúgubre, triste, sombrío, nostálgico, apesadumbrado, pesaroso, taciturno, ¿no? Mustio, entonces, decaído, también podríamos decir, ¿no? Entonces, son en una secuencia que debe seguir esta, ¿no? Por el mismo campo semántico, por su nivel de significado, ¿ya? ¿Qué más, profesor, vamos a tener en este caso? Pues vamos a tener, jóvenes, también clasificación por antónimos. Es la relación contraria que se representa en el ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá estaba medio alterado, ¿no? Entonces hay que seguir. Por ejemplo, profesor, en otro ejemplo, en sinonimia tenemos ofensa, ¿no? Entonces, profesor, también que sería, ¿no? Agravio, su sinónimo, y que sigue, pues, esa secuencia. Entonces, ¿qué más sinónimos podemos encontrar, profesor, de agravio? A ver, y para seguir su secuencia. Bueno, pues hay palabras, ¿no? Sus sinónimos de agravio pues sería también injuria, afrenta, ultraje, denuestro, apropio. Entonces, profesor, también sería daño, quizás atropello, perjuicio. Entonces, ahí está, profesor, agravio. Entonces, esas secuencias tenemos que seguir, pues. También, jóvenes, vamos a tener la relación, ¿no? Contraria, que se representa en el ejercicio, que vendría a ser, pues, antónimo. Por ejemplo, locuaz, lacónico, gárrulo. En este caso, profesor, locuaz, lacónico, garro, ¿qué vendría a ser? Pues una persona, ¿no? Que habla mucho o que se expresa mucho o que no para de hablar. Ahí está, profesor, locuaz, ¿no? Eh, lacónico sería, profesor, su sinónimo. Sí, lacónico sería su sinónimo. Porque acá también en lacónico está hablando, ¿no, profesor? Una persona que se expresa mucho. Gárrulo también es una persona charlatán, ¿no? Hablador, parlachín. Entonces, profesor, ahí está. Entonces, tenemos que buscar su contrario de toda esa secuencia. Cuando te pregunten, relación contraria a la secuencia locuaz, lacónico, gárrulo, entonces, profesor, sucinto, ¿no? Sucinto también en este caso pues puede significar callado, silencioso, discreto, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, en este caso son clasificación por parte de la semántica, ¿no? En nivel de antonimia. Pero también, profesor, vamos a encontrar en este caso, ¿no? Por ejemplo, alegría, congoja, exaltación y que su antónimo sería en este caso melancolía. Entonces, profesor, también va a haber, ¿no? Series verbales según su antónimo. Pero no solamente eso, también vamos a encontrar jóvenes por la lógica, por su sentido lógico. Profesor, podemos encontrar parte, todo. Por ejemplo, indica un par de palabras en la que una señala la parte de otra o viceversa. Hemos dicho que todo es un holónimo. Parte sería un merónimo. Árbol, profesor, en este caso vendría a ser un holónimo, ¿no? Un todo. Y merónimo vendría a ser rama, vendría a ser la parte del árbol. Entonces, profesor, dedo, ¿no? Vendría a ser un holónimo, un todo. Y su merónimo, en este caso, pues vendría a ser la palabra uña. Ahí está, profesor. Ese sentido lógico también tengo que buscar, ¿no? En parte, todo. Voy a tener, por ejemplo, ejercicio, profesor, carro, motor. Eh, ¿Qué más voy a encontrar? A ver, bicicleta. ¿Cuál sería su secuencia? Llanta, pedal, timón, ¿no? Entonces cadena.
vendría a ser parte también de la bicicleta. Entonces también vamos a encontrar, ¿no?, secuencias o series verbales en ese tipo. También por parte lógica, en la clasificación según su lógica, ¿no?, vamos a encontrar por conjunto. Acá es cuando la secuencia indica un colectivo con su respectivo elemento o viceversa, ¿ya? Conjunto. Por ejemplo, profesor, conjunto de mula se le dice recua. Y piara, conjunto de qué será. Profesor, en este caso no puede ser cerdo. Como profesor, perro puede ser en este caso también jauría. O como pez puede ser, o peces puede ser en este caso, profesor, banco. Entonces, también vamos a ver, ¿no?, relación, en este caso de series verbales por conjunto. Entonces, en estos tipos de ejercicios, profesor, te van a dar recua, es, ¿no?, mula. Como piara, profesor, pues será cerdo, en este caso, ¿no? En series, en este sentido de las series verbales. ¿De A ver, ¿qué más vamos a tener, profesor? Vamos a tener de causalidad, disculpe, cuando señala relaciones de causa y efecto, es decir, un factor que desencadena un evento, hecho o continuación. Por ejemplo, profesor, virus causa enfermedad. Y profesor, terremoto va a causar en este caso pánico. A eso también, jóvenes, se diría, ¿no?, como una serie verbal. Jóvenes, las series verbales no tiene una semejanza con temas como analogías y también como términos excluidos. Todo pues comparten el mismo campo semántico, ¿no?, todas las palabras o conjuntos de palabras. En este caso, profesor, en la causalidad va a ser relaciones de causa-efecto. Virus es la causa, ¿cuál será su efecto? Enfermedad, ¿no? Profesor, pasa un terremoto, ¿cuál será su efecto? Pánico, ¿no? Entonces, a eso también tenemos que ver, ¿no? Secuencia de causalidad. Y también, profesor, de secuencia, pues estas indican secuencia de orden ascendente o de orden descendente, ¿no? Por ejemplo, profesor, alférez, teniente, capitán. Primero es alférez, luego pasa a teniente, luego a capitán, y después de capitán, ¿cuál sería su secuencia? Mayor. Ahí está, ¿no? Como también decir, profesor, niño, puber, adolescente, adulto, anciano, ¿no?, que sigue una secuencia. ¿Mejores? A esto también vamos a llamar pues series verbales de secuencialidad. Y por último, profesor, también vamos a tener pues series verbales según el género. Indica un género o especie que es componente de la otra palabra. Por ejemplo, profesor, tengo carnívoro, que es, profesor, un género, ¿no? Profesor, en este caso, y el león, que vendría a ser una especie. Herbívoro sería un género, profesor, y caballo sería una especie de herbívoro. Entonces, a eso también, jóvenes, tenemos que tener pues la secuencia. Entonces, recomendaciones para resolver tipos de series verbales, jóvenes, ¿no? Que compartan las palabras un mismo campo semántico, y estas palabras tienen que estar relacionadas y tener sentido lógico en sí, tener coherencia. Por ejemplo, yo no puedo poner carnívoro, conejo, porque el conejo no es carnívoro, entonces no hay esa secuencia lógica. Carnívoro, león, herbívoro, caballo. Entonces, profesor, tiene que tener una secuencia lógica. Y para poder resolver estos tipos de ejercicios, jóvenes, tienen que darse cuenta bien, ¿no?, en el sentido lógico de las palabras. ¿Ya? Entonces, hacer series verbales es igual como estar resolviendo analogías o en este caso también términos excluidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, profesor, ahora vamos a tener, profesor, los métodos de solución. ¿Qué métodos vamos a aplicar para solucionar estos tipos de ejercicios? En primer momento, jóvenes, vamos a identificar la relación principal de las premisas. ¿Cuál es el campo semántico que comparten? ¿Qué características comparten esto? ¿O qué en común tienen todas estas palabras o este conjunto de palabras? Establecer el orden de los términos en serie, porque hay algunas series que están relacionados correctamente, no siguen una secuencia correcta, y hay otros que están relacionados intercaladamente. Entonces también hay que darnos cuenta en ese sentido. Y establecer una relación secundaria en caso de hallar más de una alternativa. ¿De jóvenes? Entonces vamos a ver pues más de una alternativa, y también hay que ver la relación más importante o la relación más influyente que esta tiene. Bueno, pues jóvenes, ha sido más o menos la clase del día de hoy, ¿no? Sobre
las series verbales. Cualquier pregunta, duda, inquietud, bueno, pues me estarán avisando en las plataformas Zoom de acá a un momento. Que tengan muy buenos días y nos vemos más rato.